Hola, vamos a empezar una serie de vídeos acerca de técnicas de refactoring, en este caso orientadas a modernizar una aplicación que tenemos pero que está muy mal escrita y tiene un montón de problemas. En principio la aplicación lo que hace es enviar propuestas para comprar espacios de anuncios en diversos sitios de web, de internet, blogs, etcétera. Y el problema que tiene es que tiene varias dependencias ocultas, sobre todo aparte de algunos errores que hay que corregir. Y mucho uso de elementos estáticos. Y en general, bueno, no tiene ni estructura ni nada. Es decir, cuando ejecutamos la aplicación vamos a ver que tiene dependencias de librerías de terceros que además solo funcionan en producción. Es decir, por ejemplo, si la intentamos ejecutar, como acabamos de hacer ahora, pues tenemos una excepción porque hace falta una licencia. Y esta licencia se requiere en este vendor, Market Study Vendor, que por supuesto no es nuestro, que no podemos tocar y por tanto no podemos modificar. Podríamos simular que tenemos la licencia para ver qué pasa si la seguimos ejecutando, si podemos saltarnos eso de alguna manera o si solucionamos el tema de la licencia, qué pasaría. Y vemos que estamos enviando datos a plataformas de anuncios reales, con lo cual estamos gastando dinero simplemente para poder probarla. ¿Dónde ocurre esto? Pues si buscamos el texto, vemos, por ejemplo, que tenemos también otra dependencia de terceros que estamos usando y que, bueno, pues impide que podamos tanto ejecutar la aplicación en local como testearla, porque o bien vamos a estar gastando pasta a raudales o bien simplemente no va a correr porque no tenemos esta licencia en local y no deberíamos tenerla, de hecho. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Para solucionarlo tenemos que conseguir varias cosas. Fundamentalmente hacer que esta aplicación sea testeable y sea ejecutable fuera del entorno de producción, que viene a ser casi lo mismo. Y para ello necesitamos tomar control de las dependencias. Es decir, básicamente romper el acoplamiento que tenemos con los vendors en lib, por una parte, de manera que dependamos de cosas que nosotros controlamos. Por otro lado, nos gustaría tener la aplicación mejor estructurada, con una más o menos una organización moderna. Y por otro lado, claro, tampoco queremos romper la aplicación en producción. Pero esto no quiere decir que tengamos que hacer todo el refactor, todo el arreglo, pues el tiempo que nos lleve y luego deployar. No, quiere decir que vamos a estar trabajando en la aplicación, deployando constantemente sin romper producción, que es lo que se nos pediría en un ejercicio real. Entonces, para entender cuáles son los problemas que tiene, vamos a ver las dos posibles formas de actuar. Una es que ya que hemos ubicado, pues por ejemplo en este caso, los vendors son los que fallan, podemos intentar ver dónde se usan. Vamos a ver, por ejemplo, este code publisher, ya que lo tenemos, donde es llamado. Y vemos que se llama en esta clase blocación task, y de hecho Market Study Vendor, que es la otra dependencia que nos da problemas, que se hace también aquí.
Y si os fijáis, Code Publisher se invoca de manera estática, esto no se inyecta y no hay forma de inyectarla tampoco. Y MarketStudy Vendor pues se instancia dentro de Block Auction Task, pero bueno, podría inyectarse si quisiéramos. Es decir, podríamos hacer que se pasara por construcción e inyectarla. Es decir, que tendríamos una primera solución. Ahora bien, lo ideal además es no depender directamente de MarketStudy Vendor ni de Code Publisher, que son ambos librerías de terceros que en algún momento podrían cambiar o podría desaparecer o lo que fuera, o necesitaríamos cambiarlas por algún motivo, sino que deberíamos poder depender de algo nuestro, de una interfaz definida por nosotros. Así que hoy veremos alguna manera de hacer esto. Además, si miramos por el código, aparte de ver este fixme que está metido aquí, que todavía no sabemos cómo manejar, vemos también que hay otra dependencia de estado, que es del reloj del sistema, y que también podríamos trabajar con ella. Vamos a seguir investigando un poco más. ¿Dónde se usa esto? ¿Dónde se usa Block Auction Task? Y aquí podemos ver que es usado por Automatic Code Box. Y ya vemos aquí algunos problemas inmediatos que podríamos arreglar. Uno es esto, que nos señala el IDE, y que si vamos a ver, lo que ocurre es que este getAtSpace no usa para nada ningún parámetro y se lo estamos pasando. No se sabe por qué. Así que directamente lo vamos a eliminar. Así que de hecho yo diría que podemos hasta comitear este cambio. Así de simple. Y luego vemos aquí que estamos instanciando Block Auction Task en cada iteración del bucle. Y salvo que Block Auction Task tuviera un estado que de alguna manera dependiera de la iteración, como podemos ver, no ocurre eso. Simplemente es un servicio totalmente sin estado y por lo tanto no tiene ningún sentido que la estemos instanciando cada vez que ejecutamos el bucle. Así que lo vamos a mover de ahí. Este sería también otro commit que podríamos hacer. Simplemente haciendo que solo usemos una instancia de porque no necesitamos usar una para cada iteración. Simplemente lo podemos hacer así. Muy bien. Esto no es un gran cambio, pero bueno, es una pequeña mejora que nos viene bien. Y si seguimos hacia arriba, vamos a ver quién usa Automatic Hotbot. Es Application, que la instancia y ejecuta. Application tiene un método main que es estático, tampoco no es ninguna maravilla. El método main se invoca desde este script run.php, que básicamente es el punto de entrada de la aplicación. Y podríamos decir que, bueno, aunque no es lo más bonito del mundo, pues nos puede valer. El tema aquí es que por una parte este Automatic Hotbot usa Block Auction Task como dependencia, como colaborador, que realmente Automatic Hotbot es una especie de orquestador, simplemente obtiene los espacios donde va a intentar publicar los anuncios y simplemente va enviándoles una propuesta a cada uno y ya está.
por otro lado, esta dependencia es incluso, voy a decir, más o menos correcta, pero bueno, digamos que nos hace menos daño que se instancia aquí dentro que las que ocurren dentro de Block Auction Task. Así que son las primeras que vamos a tratar. Vamos a intentar hacer que Block Auction Task sea más menos acoplada de lo que está ahora. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, tendremos que utilizar diversas estrategias, aunque son bastante parecidas. Si lo que queremos hacer es tener una Block Auction Task que sea testeable, si ese es nuestro primer objetivo, procederíamos de una manera, y si lo que queremos es, digamos, que esto esté mejor construido de entrada ya, pues procederemos de otras. En ambos casos podemos proceder de manera bastante segura. Y en el segundo caso sería sin test, y en el primer caso nuestro objetivo sería tener test cuanto antes. Hoy voy a empezar mostrando cómo haríamos para mejorar la situación, es decir, para evitar, en este caso vamos a empezar por Code Publisher Publish, lo que es un acoplamiento estático, una dependencia, usando simplemente herramientas que nos proporciona el IDE a través de refactors automáticos. Y vamos a ver todo el proceso desde que identificamos esta dependencia hasta el punto en el que ya no tenemos, ya dependemos de una abstracción que hemos diseñado nosotros. En un siguiente vídeo veremos cómo hacer algo parecido, pero en la línea de conseguir que la clase sea testeable, al menos en esa parte concreta, mientras no sabemos exactamente qué queremos conseguir o cómo queremos conseguirlo. Así que vamos a empezar. Y la primera cosa que debemos hacer siempre es buscar los usos de la dependencia y extraerlos a un método mediante un refactor extract method. Lo podemos hacer manualmente o lo podemos hacer en este caso de manera automática. Y el método sería, le vamos a llamar publish proposal, porque es lo que hace exactamente. Va a recibir el parámetro proposal, que es lo que calcula el método principal de la clase. Y en este caso lo vamos a poner público. Podríamos ponerlo privado también, o si no lo ponemos privado, que sería lo más correcto en este momento. Simplemente hacemos este refactor. Este refactor no va a afectar a nada en este momento. Es decir, la aplicación va a ejecutarse igual. En este caso igual de mal. Fijaos que si la lanzamos para que llegue hasta aquí, he dejado esto. Vale, es decir, en el entorno de producción, aunque aquí en local falla, en el entorno de producción funcionaría todo correctamente. Con lo cual, podríamos hacer un commit y publisher dependencia. Ok, vale, y esto se podría poner en producción, como digo, sin dañar nada. Vale, ya tenemos esto aislado. Nuestro siguiente paso después de extract method va a ser extraer todo este método a una clase, de manera que en lugar de depender directamente de quote publisher publish, lo que vamos a hacer es depender de otra clase que ya no se invoca estáticamente y que pues ya nos da más control sobre la dependencia. Esto es muy fácil de hacer con el método de refactor extract class. El método extract class lo que hace es que podemos coger métodos que están en una clase ahora mismo y pasarlos a otra clase. Nuestro namespace será infraestructura.
infrastructure, decir, esto va a ser un adapter y le vamos a llamar quote publisher adapter. Lo voy a llamar adapter, pero no le llaméis adapter normalmente, ¿vale? Además de otra manera, llamarle vendor quote publisher, o si queréis vendor quote publisher adapter, simplemente lo voy a llamar así porque quiero resaltar el hecho de que vamos a hacer un adaptador de un vendor. Y lo que le pasamos es el método publish proposal y hacemos el refactor. Entonces van a pasar dos cosas. La primera es que esa línea que teníamos, ese método, está ahora dentro de esta clase vendor quote publisher adapter, y en el método privado que teníamos antes lo que hacemos es hacer una llamada a esta nueva clase en vez de directamente a quote publisher. Esto es una aplicación de un patrón mediador básico, y como veis se instancia aquí en el constructor, que podría ser pasándole la dependencia, pero vamos a ver ahora cómo hacer eso. Pero esta sería la primera fase, simplemente hacer este cambio. De hecho, si ejecutáramos también sería un cambio que no ha pasado nada. Volvemos a ejecutar, tarda unos segundos porque es un poco lenta, y vemos que nos da el mismo error, pero funcionaría. Con esto quiero decir que estos cambios que estamos haciendo son seguros, no rompen la funcionalidad. De hecho, hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido aislar la dependencia y sustituirla por otra dependencia, pero de la que tenemos más control. Voy a cambiarle el nombre a la propiedad para llamarle publisher, simplemente porque es lo que queremos, es el publicador, no queremos nada más de nombre. Y ahora lo que quiero hacer es que en lugar de estar acoplados al adaptador, estemos acoplados a una interfaz, algo más abstracto aún, algo que pueda estar en el dominio. Entonces nos vamos a ir aquí a la clase adaptadora y vamos a extraer la interfaz. La interfaz se va a llamar publisher y va a estar en el dominio, porque en este caso es un servicio de dominio, y ya está. Es el método, hacemos el refactor y ¿qué tenemos? Hemos creado la interfaz, hemos hecho que el adaptador implemente la interfaz. Esto de momento no afecta a ninguna funcionalidad de ninguna manera, y aquí vamos a hacer manualmente que la clase block_option_task espere un publisher en la propiedad publisher. De nuevo, si ejecutáramos en entorno real, en producción, vemos que funciona exactamente igual. Y la única paso que nos quedaría sería inyectar la dependencia. Pero claro, si vamos al uso que se hace ahora mismo de block_option_task, vemos que no se le pasa nada, ninguna dependencia. Con lo cual lo que vamos a hacer es temporalmente hacer esta dependencia opcional. ¿Y cómo es? O sea, nuestro objetivo es conseguir esto. Pero lo que vamos a hacer es que esto sea nulable y por tanto opcional. Y aquí vamos a usar el null cuál es operator, la doble interrogación, para que si no le pasamos nada en el constructor y por lo tanto publisher por defecto se pone a null, instanciamos un vendor quote publisher adapter. De esta forma vamos a mezclar el estado actual de producción
es decir, en que no se inyecta ninguna dependencia, a un estado en el que podríamos inyectar una dependencia cuando lo necesitemos. Y con esto tenemos ya suficiente para un nuevo commit en que hemos introducido el adaptador e interface para block option task de los publishers. Por tanto, ya no dependemos del vendor quote publisher, de ningún modo, no estamos acoplados a él. Está acoplado, por supuesto, al adaptador, pero es que tiene que estar acoplado, eso no queda más remedio. Pero el adaptador implementa una interfaz que es una abstracción que nosotros definimos en el dominio. Así que ahí estamos en una buena situación. Entonces simplemente vamos a introducir, en este caso realmente lo que introducimos es el patrón port adapter for quotes. Así que con este commit lo que hemos hecho es preparar el terreno para poder intercambiar implementaciones del publisher, que sea, de los presupuestos o de las propuestas que hacemos. Ahora, ¿en qué estado estamos? Ahora podríamos, por ejemplo, simplemente evitar hacer la inyección ya. Por ejemplo, aquí. Es decir, podríamos hacer este cambio ahora y empezar a trabajar incluso en producción con inyectando ya las dependencias de esta manera. Si probamos, vemos que va a fallar exactamente igual que antes, es decir, va a darnos el mismo problema porque estamos usando un adaptador que no, pero es que ahora podríamos introducir nuestro propio adaptador, ¿vale? Vamos a hacerlo y sería muy simple. Solo tenemos que implementar la interfaz. Le vamos a llamar, por ejemplo, local publisher en infra. Y lo único que vamos a hacer es que, por ejemplo, hace un print de la propuesta. Ya está. Si ahora ejecutamos, no hemos cambiado el vendor aquí. Sería un local publisher. Ok. Vale. Nos faltaría aquí añadir un salto de línea. Y aquí está, aquí tenemos que se han impreso todas las propuestas generadas para este ejemplo. Vale, pues deshacemos el cambio para poder imprimir, para poder deployar. Y este sería y esta sería un ejemplo de cómo
utilizar los refactors automáticos para poder, en este caso, desacoplarnos de una dependencia incluso sin necesitar tests.